Vamos a ir al Salmo, capítulo 1, el Salmo 1, versículo 1 hasta el 6, ya lo leímos. Quiero agradecer a todos los que me estuvieron apoyando el día viernes cuando yo mandé que buscaran información de aquel Salmo 1. Todo me ha servido, la verdad que algunos contesté, ya en la tarde no pude contestar y ya ayer me metí solamente con el mensaje, entonces no pude seguir viendo. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Estamos lerdos? ¿Está dormido todavía el proyector? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Algo ya habíamos hablado de esto el día jueves, pero para información nada más, una de las preguntas que le hice el viernes fue que quién había escrito este salmo. Si bien literalmente todos se los acomodamos al rey David, pero no todos los salmos, los 150 salmos los escribió el rey David. Uno de ellos sí fue David, otro fue Asaf, que era uno de los directores de músicos, hijos de Coré. También hicieron, a pesar de que Coré terminó en rebelión, ellos también compusieron salmo. Salomón también, y Moisés también escribió algunos salmos. Pero yo en este primer salmo, que es lo que me ha impactado, he querido escudriñar y buscar información, y el Señor me hacía ver en todo lo que pude ver desde el día miércoles hasta anoche, que estaba con el mensaje, es que este salmo habla literalmente del Señor Jesús. ¿Quién es el único bienaventurado que no se sentó en silla de escarnecedores? Cristo, es el único. Entonces, Cristo está acá representado en la palabra. No sé, yo lo veo así, pero me parece a mí que es lo que el Señor me mostraba. Bueno, el versículo 1 no lo vamos a hablar porque me dediqué el jueves a predicarle de esto, pero quiero cerrar ese versículo 1 con el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 17, dice así: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. O sea, tanto el justo, que somos justificados por Dios, nos va a juzgar Dios, a pesar de ser justificados por Dios, porque nuestras obras es la que Él va a juzgar, ¿verdad? Y después dice que el malvado o el pecador también va a ser juzgado por Dios. Entonces en eso cierra la palabra el predicador diciendo: al justo y al impío juzgará Dios, ¿verdad? Cerramos ahí el versículo 1 y vamos a pasar al versículo 2. Habíamos visto también en el versículo 1 de que cuando decimos que aquellos todavía siguen siendo pecadores o malvados, es porque no es que se sientan a comernos el cuero o a hablar mal de nosotros, sino que manejan otra doctrina totalmente diferente a la palabra de Dios, a las ordenanzas que Dios nos da, a los estatutos y mandamientos que el Señor nos dejó basado en su palabra. Entonces esos son los que también van a ser juzgados juntamente con nosotros, que somos justos porque hemos recibido a Cristo y porque nos hemos dejado lavar por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien ahí? Porque si no entendemos eso, no vamos a poder pasar a ver y a disfrutar lo que el Señor nos da a partir del segundo versículo. Y el versículo 2 dice del Salmo 1. Del Salmo 1. Tenemos directivas de Chile, ¿eh? No pueden ver las imágenes. El Salmo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Dice
el justo, recuerde que está hablando del versículo 1, del justo, sino que el justo al no sentarse en silla de escarnecedores, dice, sino que él en la ley de Jehová medita, y en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite, está su gozo, está el podernos mover en su palabra. Amén. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y quién tenía este mandamiento? ¿Quién tenía esta orden? Si usted se puede poner a recordar las escrituras, el Señor le dice directamente a Josué, aquel que tipifica la vida del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dice el Señor a Josué en el capítulo 1? Recuerden, vamos, si lo saben todos. 1:8, 8 y 9, de Josué, Brisa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era entonces qué era lo que lo iba a justificar al justo? ¿Tan solo el sacrificio del Señor? No, qué fácil que se nos haría. Qué fácil se nos haría pensar que ya nosotros hemos sido perdonados por alguien que pagó el precio en nuestras vidas, y que ese fue aquel Hijo de Dios y Dios mismo a través de su Hijo. Entonces sería cualquier cosa en nuestras vidas, pero en cambio tenemos la palabra de Dios, la palabra que nos direcciona, nos corrige, nos envía, nos anima, nos enseña. Esa palabra es la delicia en nuestras vidas. Amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire, yo puse que la palabra ley, lo saqué obviamente del diccionario bíblico, la palabra ley, la palabra hebrea Torah, traducida habitualmente por ley, significa más bien instrucción o enseñanza. Entonces esto es lo que yo me quiero poder enseñarles. La ley, cuando el Señor está hablando en el Pentateuco de la ley, es la palabra. Es la palabra que nosotros tenemos que adoptar a nuestras vidas para que pueda ser un deleite, para que pueda en nosotros tener frutos. Si nosotros no damos frutos, y ya lo voy a leer enseguida, dice que no somos nada, porque si no estamos arraigados a la vid verdadera, que es el Señor, no podemos dar fruto. Entonces, esa palabra ley es instrucción y enseñanza. Amén. Y esta instrucción está contenida especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, ya se lo dije, no lo parafraseé. Vamos a ver entonces ahora que estamos con una palabra muy en nosotros que ha cautivado nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestro espíritu, para poder entender y saber qué es lo que quiso decir el salmista. Porque recuerde lo que le dije al principio, que este salmo para mí está describiendo al mismo Señor Jesucristo. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que es la palabra delicia? Porque usted sabe que la Biblia es como continuamente un código que hay que sacar, que hay que revelar, le tenemos que enseñar, decirle al Señor que nos enseñe para qué está escrita, cómo está escrita y en qué momento de la vida me es útil la Biblia. Y yo creo que la Biblia nos es útil continuamente las 24 horas de los 365 días del año. Amén. Necesitamos de esta palabra. Entonces, la palabra delicia en hebreo significa algo más que mero placer o agrado. Es voluntad, anhelo, adhesión gozosa y obediencia motivada por el amor. Entonces mire lo que es. Mire si yo la tengo que parafrasear o ponerle este sinónimo. Sino que en la ley de Jehová está su voluntad, su anhelo, su obediencia motivada por el amor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Se entregó a sí mismo, pero por amor a cada uno de nosotros, por amor a nosotros se entregó a sí mismo. Esa fue su delicia, ese es su deleite, el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Amén. Mire qué bueno que es lo que el Señor nos enseña en esa
palabra que creemos que para nosotros es simplemente un placer, algo rico, algo que me emociona, algo que me gusta. Entonces, ¿sabe qué es lo que también pude encontrar de la palabra deleite? Es contentamiento. ¿Quién dijo esta palabra en el Nuevo Testamento? El Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Amén. En cual tengo deleite. En cual puedo sentir una delicia en el Hijo que está en nosotros. Y si el Hijo está en nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos producir o dar fruto? La obediencia del Padre. Entonces, antes de pasar al versículo 3, quiero ver qué me quedó. ¿Voy bien? Vamos a ver Juan, capítulo 7, versículo 15, el Evangelio de San Juan. Mientras ustedes lo van poniendo, lo van buscando, dice, aún Jesús decía, no hago mi voluntad sino la del que me envió, y esto lo hizo justo y no un perverso, llevándolo al versículo 1. Por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 15, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Este es el justo. Que el justo es el bienaventurado que habla la voluntad del Padre, que habla las palabras del Padre. El hablar la palabra del Padre es el que a nosotros nos posiciona para poder no sufrir injusticia, sino ser justo delante de Dios y del reino de Dios. Amén. Porque dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El mismo Señor Jesucristo estaba diciendo, he venido aquí, pero no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. He venido aquí a hablar la doctrina de mi Padre. Y ustedes me van a conocer, como decía Nahuel recién, ¿no? Las señales. El Señor en las señales nos ha dado aquel testimonio vivo de que Él está con nosotros, de que tenemos el respaldo de Él, de que podemos decir algo y ese algo se puede cumplir porque en nosotros hay una posición de hijo, de sacerdotes y de reyes. Amén. ¿Viste el apóstol Hugo, Nahuel? Bien, estamos hablando el mismo idioma. Tenemos que entender, amados, tenemos que entender algo. El Señor nos ha posicionado como sus hijos. El tema está, y hacía una pregunta el viernes el apóstol en la escuela de visión, una pregunta muy clave, sobre todo para aquellos que predicamos. ¿Usted se cree lo que está predicando? Es muy fácil soltar una palabra y que se haga por lo que yo estoy predicando, porque también se puede hacer por lo que usted está recibiendo. Pero hay una sola cosa que nos une y es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si el Señor, Él mismo ha dicho que yo no hablo por mi propia cuenta, ¿cuánto más nosotros tengamos que hacer y decir lo mismo? No hacemos ni decimos por nosotros mismos, sino por lo que Dios quiere hablar en nosotros. Amén. Porque en Hebreo capítulo 1, versículo 1 dice que de muchas maneras había hablado por los profetas, pero ahora está hablando por él. A ver si lo ponemos. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, por Hijo. El Hijo en nosotros es el que está hablando. Pero necesitamos entender eso, que tenemos esa posición aquí en la tierra. Que somos personas de carne y hueso, con pensamientos humanos, pero al momento de poder mirarlo en lo espiritual, somos el Hijo
andando aquí en la tierra. Amén. Moviéndonos a través de, obviamente, de quien nos ha dejado la autoridad, que es en el Espíritu Santo. Porque Él dijo, me es necesario ir, preparar morada para ustedes, pero no los voy a dejar solo, sino que les voy a dejar el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa oración de arrepentimiento del pecador, que muchas veces le llamamos, es para recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él va transformando nuestras vidas, va transformando nuestra mente, va sacando aquello viejo, aquella doctrina vieja, para poderse establecer Él como hombre, como hijo de Dios, como aquel que fue resucitado y ha sido glorificado en el cielo para darnos a nosotros esa vida abundante y eterna. Amén. Porque si hay algo que nosotros tenemos que buscar aquí, es la vida eterna. Y tenemos los 66 libros de la Biblia para aprender que somos eternos, que somos espirituales y que por ese hecho debemos movernos espiritualmente para recibir las riquezas espirituales. Amén. ¿Cuánto buscan esas riquezas espirituales? Con eso terminé el jueves en Filipenses 4:19, que Él nos ha dado todas riquezas espirituales. A ver si lo ponemos, porque lo estoy parafraseando y seguramente que lo estoy parafraseando mal. 4:19 dice, las cuales después que perdieron, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Si hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo, y usted ahí puede poner Efesios 1:3, donde dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Nada nos puede estar faltando, simplemente poder vivir en la fortaleza que el Señor nos da, poder vivir en el conocimiento de la palabra, poder arraigarnos de su poder, de su fuerza, de su deidad, de su autoridad, para que nosotros podamos caminar realmente como seres espirituales aquí en la tierra. Amén. Mire lo que el Señor nos pide. Si Él nos ha visto a nosotros, nos ha mirado, nos ha escogido, nos ha llamado como simples personas, pero ha puesto en nosotros esa autoridad, ese sacerdocio, ese linaje real. Es porque ha encontrado en nosotros algo que nos da confianza, que a Él le ha dado confianza. Amén. Entonces, no podemos menospreciar ese llamado que Dios ha dejado en nuestra vida. Entonces, acá le he puesto, Jesús se deleitaba en su palabra y en su voluntad. Jesús es y será el deleite del Padre. Amén. A ver, no me quiero saltear nada. El justo se deja enseñar por la palabra de Dios, por la ley, porque en ella medita de día y de noche y la hace y la pone en práctica. ¿Será así? Yo creo que sí, que es así. Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto en su tiempo. Será como árbol plantado. ¿Quién será como árbol plantado? Estamos hablando del versículo 1. Bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en él está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Por eso yo les digo que el Señor nos ha llamado a ser fructíferos. No podemos establecernos en un ¿cómo se le llama a los árboles que no dan fruto? Híbrido. ¿Estoy bien? Bien. Entonces, tenemos que ser un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Mire lo que dice Job, capítulo 29, versículo 19. 29, 19, Job. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Se lo he leído despacio para que usted se posicione como ese árbol. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. La raíz estaba entrando agua. Y en mis ramas permanecía el rocío. Un árbol que está bien plantado no se permite que se seque, que sea infructuoso.
porque está constantemente recibiendo agua. ¿Y el agua qué simboliza? La palabra de Dios. Amén. Esto decía Job. Pero ahora vamos a ver Jeremías. Voy a tratar de no confundirme con Nehemías, para los que vinieron el jueves. Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. La verdad que me gustó, me impactó mucho esta posición cuando lo veía ayer a Job, ¿no? Este hombre que cuántas pasó, pero cuánto también recibió de Dios. Pero dice que su raíz estaba abierta a las aguas, a la palabra, y que sus ramas recibían el rocío. ¿Y el rocío sabe qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? La revelación del Señor, la palabra, la presencia que desciende, la revelación de la palabra. Amén. Está en el Deuteronomio, no me voy a ir ahí. Vamos, sigamos acá en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho? Porque muchas veces creemos que lo hemos dicho nosotros, pero no. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito, dice el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí contesta el Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow, este Jeremías, este profeta, la intimidad, la palabra, el conocimiento, la relación, la conversación que tenía el Señor con él. Pero le dice, mira Jeremías, el hombre que confía en el hombre es maldito. Y muchas veces esto lo hemos entendido y se ha llevado como que al matrimonio no puedo confiar en mi mujer no puede confiar en mí. No está hablando de eso el Señor. Está hablando de que Él es único. Él es el Dios que nos ha dado a nosotros autoridad para podernos plantar en el reino de Dios y dar fruto. Está hablando de que hay que hacer la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros, no de aquel consejo. Recuérdese que el versículo 1 del Salmo 1 dice que no recibe consejos de perverso, no recibe consejo, no se ha sentado a recibir ese consejo. Entonces por eso el Señor le habla al profeta y le dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo. O sea, le voy a dar todo para que yo pueda confiar en Él y que la palabra que me está diciendo se cumpla. Eso es lo que Dios no quiere que confiemos en Él. Amén. ¿Por qué? Porque esa misma persona, después de recibir ese consejo que le pareció bien, se aparta de los caminos del Señor. ¿O no dice? Y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Entonces, ese ya tienen ahí después, ya lo vamos a ver en el versículo 4 del Salmo 1, donde dice que también va a recibir su juicio. Así como vamos a estar en el trono, los justos vamos a ser justificados, no, vamos a ser en el juicio, vamos a estar tanto para el impío como para el justo. En esto también, por las obras, vamos a ser enjuiciados. Dice ahí el versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Eso no es cuando está allá arriba, eso es cuando estamos aquí abajo. Si nosotros, según por quién nos dejemos enseñar, vamos a recibir digamos así, la consecuencia del impío o la bendición del justo. Amén.
Eso es lo que nosotros vamos a recibir. Pero nosotros queremos recibir, ¿qué? La bendición del justo. Bienaventurado, 1000 veces feliz. Por eso el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y esto es cuando Nahuel nos preguntaba que quién depende del dinero. No, sí, por supuesto que nosotros, si no tenemos dinero, ¿de dónde vamos a comer? Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a hacer para vestirnos? ¿Cómo vamos a hacer para andar? Pero no significa que nuestra confianza esté en eso que es sobre todo, que para algunos es sobre todo el dinero, pero para nosotros el sobre todo es Dios, que nos da el dinero. Amén. Entonces, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Vio lo que decía Job? Mis raíces están abiertas a las aguas. Dice, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Cuando viene el calor, cuando viene la tormenta, cuando viene aquello que usted dice, ¿qué hago acá? ¿Dónde me escondo? Bueno, la hoja va a estar verde porque usted se ha dejado llenar por la palabra, se ha dejado mojar por la palabra y se ha dejado rociar por el rocío. Amén. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, en ese año que parece que no va a pasar más nada, es cuando viene aquello que no tiene que estar en aplauda, se va a aplaudir, porque Luca, vení. Me desvié de algo. Porque en ese año de la sequía, dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea que para algunos, aquellos impíos, para algunos pecadores, aquellos malvados, en la sequía la van a sentir. No van a ver el fruto. En la sequía se va a sentir la diferencia. Amén. Pero a nosotros dice que no, ni dejará de dar fruto. La hoja va a estar verde, el fruto lo vamos a estar dando porque nos hemos dejado mojar por el agua de Dios, por la palabra. Amén. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nadie nos puede condenar, amados. Nadie puede acusar con el dedo amenazador, como dice el profeta Isaías. Hay uno solo que mira más alto que todos. Hay uno solo y ese es nuestro Dios Padre, nuestro Hijo, a través el Dios Hijo, a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como para hacer un resumen del 3, indica el resultado de vivir según la voluntad de Dios que nos creó. Dios nos creó. No, yo fui creada de mi papá y de mi mamá, pero Dios me creó. Amén. Dios nos ha creado a través de la palabra. Dios a través de la palabra ha hecho el universo, ha creado los cielos y la tierra. Por eso el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Ahí vamos a leer ahora Juan 15:5 como para justificar con la palabra o certificar con la palabra que nada podemos hacer fuera de Él. Amén. Poneme el versículo 1, por favor. 15:1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cristo es la vid, el Padre Dios es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Amén. ¿Está claro eso?
muy claro, simplemente que tenemos que saber que la Biblia nos está graficando a Dios Padre, a Dios Hijo, y que nosotros podemos estar unidos a ellos a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el versículo 4, 5 y 6 del Salmo 1, ya lo leímos, pero bueno, quiero recordárselo para ver qué dijeron los profetas de esto. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto lo habíamos visto el viernes. Ahí Nahuel se había enojado y nos mandó un audio diciendo que no pueden haber pecadores en la iglesia, ni impíos, ni nada de eso. Obviamente que la iglesia del Señor Jesucristo es santa, 3 veces santa, sin mancha, sin arruga. Pero la actitud que un pecador, que un impío tiene, sí puede estar dentro de las congregaciones que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Eso hace la diferencia. Por eso hablaba algo el apóstol Hugo el día viernes. Hay un 5% del 100% que se congrega que pecha para adelante. Y eso hace la obra del justo. Voy a decir eso. Los que lo escucharon saben lo que él dijo. Pero es así. El 5% de la iglesia es el que puede decir que no se ha sentado en silla de escarnecedor. ¿Y sabe por qué? Porque hace la voluntad del Padre. Pero si yo estoy aquí, sí, pero ¿está haciendo la voluntad del Padre? ¿Estoy yo haciendo la voluntad del Padre? Cuando han venido pensamientos negativos y malos en cuanto a la voluntad del Padre. No, que voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y vamos dejando todo eso, vamos poniendo todo eso como primer caso o como primera medida a tomar y vamos dejando a Dios de lado. Total, Dios nos espera, total, Dios sabe. Cantemos para Dios, decía Nahuel recién. Cantemos para Dios y cantemos excelente. Y si no, no cante. Vamos a aplaudir, aplaudamos todos juntos. Si no, no aplaudamos. ¿Es o no es? Tiene que ser así, porque para todo lo que es para el Señor es excelente. Es excelente. Obviamente que todos vamos a ir creciendo paulatinamente, y los que van ya más arriba tienen que ir esperando lo que están abajo, sin dejar de hacer lo que Dios le pide hacer. Amén. Bueno, ¿ya leí todo esto? No. El 5, por tanto, no sé, vamos al 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce todo. A Él nada se le escapa, porque Él, uno de los 3 atributos más conocidos que nosotros le podemos nombrar, es que es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Omnipotente, omnipotente. Esos son los primeros 3 atributos más conocidos. Pero sabemos que el Señor tiene una multitud de atributos, porque Él es el creador de todo. Entonces el profeta Oseas, capítulo 13, versículo 3 y 4, dice: por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, como el humo que sale de la chimenea. Vamos al 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Desde la tierra de Egipto no conocerás, pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Toda la tierra. Dice el salmista también que todo lo que hay en la tierra y su plenitud a Él le pertenece. Entonces dice que el impío será como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo, Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás otro Dios. Desde la tierra que te sacó, porque le está hablando a Israel, desde donde la tierra que te saqué de la esclavitud,
ahí que estabas esclavo, que nadie daba nada por vos, de ahí te saqué y no conocerás otro Dios con minúscula, como dice acá, sino que el único Dios que nosotros tenemos se escribe con mayúscula y es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 1, el Señor hace una sentencia contra una de sus naciones, contra Judá, porque parte del pueblo que volvió de Babilonia, del cautiverio, se quedó, pero otra parte no se quedó. Se quedó, se quedó con el Señor, se quedó con los mandamientos, con la doctrina, pero los otros no. Entonces aquellos impíos, aquellos injustos, aquellos que no reconocieron al Señor, le dice el Señor a Sofonía, congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. Porque así se convierten, así como nosotros tenemos la congregación de los justos y somos llamados congregación de los justos y de los primogénitos, también están llamados aquellos como congregación, porque ellos estipulan para ellos sus pensamientos y sus dioses. Entonces dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad, ahí el 3, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, todos los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Veo cómo el Señor siempre tiene no una comparación, sino un paralelismo. Los justos y los injustos, los perversos, los que maquinan la maldad. Amén. Antes que tenga efecto el decreto, busquemos a Dios. Eso nos decía el profeta Sofonías. Pero como usted y yo somos bienaventurados, dígale al que tiene al lado, bienaventurado, 1000 veces feliz. Ya pasamos esta etapa, pero es necesario que el Señor nos la recuerde, que nosotros ya no somos impíos, somos pecadores, porque si decimos que no lo somos, le hacemos mentirosos. No practicamos el pecado. Y este es un pecado, hablar de otros dioses que no es Dios. Hablar, recién decía Nahuel de San Juan, ¿no? De aquella que está allá en San Juan, de esa mujer, que no la dejan descansar tranquila. El otro día me decía alguien de que conoce una mujer que dice que es cristiana, pero una vez al mes va a la difunta Correa. No ensuciemos el nombre de Dios. Si Dios creó a esa mujer y la hizo pasar por esa historia que cuentan, entonces es ahí donde nosotros nos convertimos en pecadores. Estamos idolatrando, prostituyéndonos. Perdón con esa palabra, pero es así, lo dice la Biblia. Nosotros tenemos un solo Dios, amén. Por eso somos bienaventurados. El Salmo 100, versículo 1. El Señor nos dice y nos llama que somos ovejas de su prado, ¿o no? Salmo 100, versículo 1 dice, cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Continúalo, porfa. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no nos vamos a deleitar después de todo lo que hemos visto, de lo que hace con los que Él justificó y lo que va a hacer con los que no han querido ser justificados? Porque no está en el Señor el no querer justificarlo. Ellos han tomado su libre decisión de no seguir los pasos del Señor. Amén. De no servirle a Dios, porque el versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y esto es, no es que yo soy yo. No me hizo mi papá y mi mamá. Dios hizo a mi papá y a mi mamá para que Él me pudiera hacer a mí. ¿Se dan cuenta cómo es, digamos, la escalera esta o la cadena esta de que Dios nos ha creado y es el único Dios? Amén. El 3 lo estaba leyendo. Reconoce a Jehová
Reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Hay gozo en la iglesia? ¿Hay cántico en la iglesia? Hay alabanza a Dios, hay alegría para acercarse al Señor, para llegar al trono y ver y acercarnos a Él en ese oportuno socorro. Amén. Reconoce a Jehová, reconoce que Jehová es Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Y el 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, esto es lo que me gusta más, y su verdad por todas las generaciones. No es que fueron para antes, no fue para los patriarcas, no fue para los profetas, es y será para las próximas generaciones. Amén. Y el Salmo 16:3 dice, para los santos, Salmo 16:3, para los santos que están en la tierra, ¿hay algún santo aquí en la tierra? Y para los íntegros es toda mi complacencia. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Hay alguien que confía en Dios? Bueno, es porque Dios lo ha conocido. Dios lo ha conocido, ha tenido intimidad con usted. ¿Sabe que la palabra conocer es tener intimidad? Nosotros hemos tenido intimidad con el Señor antes de haber venido aquí. Y hoy el Señor nos hace recordar que Él es bueno y es fortaleza de nosotros en el día de la angustia. Por eso no es que no vamos a pasar angustia, la vamos a pasar, pero tenemos esa fortaleza de parte de Dios en nosotros, porque Él nos conoció, Él nos llamó, nos escogió, y porque podemos decir, Jehová es bueno, y para siempre su misericordia, y su verdad para toda o por todas las generaciones. Por eso usted está aquí peleando por las generaciones venideras, para que ningún impío, ningún pensamiento, ningún espíritu que sea contrario a Dios lo saque de este lugar. Hoy usted está aquí firme y seguro, pero viene una generación detrás de ustedes que necesita ser establecida en el pacto de Dios. Amén. Amén. ¿Realmente usted le ha creído esta palabra? Porque Dios me ha manifestado realmente que somos bienaventurados, no porque hoy lo conozco, no porque hoy me ha declarado el Salmo, sino que me está recordando de dónde nos sacó y a dónde nos lleva. Tenemos vida en abundancia, vida eterna. Nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Por eso es que nos debemos a Él, en alma, en cuerpo, en fuerza, en espíritu, como decía el Evangelio de San Mateo. Nosotros nos debemos a Él porque Él nos ha amado a nosotros primero y porque nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Sea 1000 veces feliz, bienaventurado. Lleve esta bendición a su casa. Yo sé que usted ha recibido mucho más y espero que el Señor pueda indagar en su corazón para que saque todo aquello que está oculto y lo pueda revelar. Que ese rocío que ha emanado, ha caído en su cabeza hoy, traiga pensamientos nuevos para usted. Amén. Y que aquellas aguas que ha mojado sus raíces pueda inundar y tener en esa sequía ese fruto que Dios le está pidiendo. Si hay un fruto que nosotros tenemos, es el fruto del Espíritu Santo. Y al tener el fruto del Espíritu Santo tenemos los 9 dones, todo aquello que Dios ha dejado y establecido en la casa del Señor. Establecido los dones, establecido los oficios, establecido un Padre, establecido la iglesia, el vientre espiritual para que nosotros podamos indagar, vivir y poder gozarnos en su presencia. Amén. Mucho más para decirle, pero hasta aquí ha llegado el mensaje. Dele un fuerte aplauso al Señor.